Hola, profe, buenas tardes. Soy Hernández Pacheco César Iván, del grupo 13M14 de Instrumentación. Y esta es la práctica 4, sensor de temperatura con diodo. Primero, hay que saber qué es un diodo. Un diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él de un solo sentido, bloqueando el paso si la corriente circula en sentido contrario. No solo sirve para la circulación de corriente eléctrica, sino que este lo controla y resiste. Un diodo semiconductor moderno está hecho de cristal, como el silicio, con impurezas en él, para crear una región que contenga portadores de carga negativa, electrones, llamados semiconductor de tipo N, y una región del otro lado que contenga portadores de carga positiva, son los huecos, llamados semiconductor tipo P. Un diodo de silicio suele tener un tamaño milimétrico y alineados que constituyen detectores multicanal que permiten obtener espectros en milisegundos. Estos son menos sensibles que los fotomultiplicadores. Y como ya se había dicho, es un semiconductor de tipo P en un contacto con un semiconductor de tipo N. La radiación comunica la energía para liberar los electrones que se desplazan hacia los huecos, estableciendo una corriente eléctrica proporcional a la potencia radiante. Bueno, ahora va la explicación de nuestro circuito. Y aquí tenemos, en esa parte, tenemos el circuito de polarización del diodo sensor de temperatura. Y tenemos nuestro voltaje que es de 5 volts y una resistencia de 1 kilo ohm. Este diodo es el 1N4148 y sabemos que el voltaje del diodo es más o menos aproximadamente 0.6 volts. Con eso podemos calcular la corriente, que sería VCC menos VU sobre R, y da una corriente aproximadamente 4.4 miliamperes, que es más o menos lo que se necesita para nuestro circuito. Después de eso tenemos esta ecuación, que sería el voltaje de referencia de aquí menos el voltaje del diodo, y eso va a ser el voltaje equivalente a la temperatura que afecta el diodo. ¿Y eso para qué sirve? Lo podemos solucionar configurando un amplificador operacional como restador, donde B1 es menos B2 y es igual a B0, o también, como ya había dicho, que es voltaje de referencia menos voltaje del diodo es igual a triangulito BU. El voltaje del diodo pues se toma directamente del voltaje directamente a tierra. Y el voltaje de referencia, que es este, lo tomamos de un divisor de voltaje que con un resistor y un potenciómetro. Y como el voltaje de referencia nunca va a superar un volt, pues podemos hacer que R sea igual a 47 kilo ohms, o pues más acercado a un valor comercial que sería 50 kilo ohms. Podemos poner dos resistencias en paralelo, o podemos poner 5 resistencias de 10K y un potenciómetro de 10K. Ahora falta definir la salida del voltaje, ya que la diferencia de BR menos BU siempre será en la orden de milivolts y requerimos desplegar en un voltímetro donde nos dé una lectura directa sin requerir un CAD o un display de momento. Entonces podemos definir que cada volt corresponde a 10 grados centígrados. Entonces cada punto 1 volt corresponde a 1 grado centígrado en el voltímetro. Y como ya sabemos, cada variación de 1 grado corresponde a una disminución de 2 minivolts por grado. Entonces en el voltaje del diodo debemos amplificar esa diferencia de voltaje, por lo que debemos de calcular cuántas veces debe de amplificarse. Entonces, si 0.1 volt corresponde a 1 grado centígrado en el voltímetro y 2.2 minivolts corresponde a 1 grado centímetro en el voltaje del diodo, entonces podemos calcular cuánto se debe de amplificar, que sería 0.1 volt sobre 0.0002 volts, y esto es igual a 50. Y ahí que tenemos el número de veces que se puede amplificar, y lo cual es la ganancia. Entonces, ya que tenemos eso, pues ya nosotros propusimos esta resistencia de 1 kilo ohm. Entonces, ya teniendo eso, podemos hacer la división, que sería 50 entre 1 kilo ohm, y nos da 50. Entonces ahí ya tenemos que nuestra resistencia es de 50 kilo ohms. Entonces ya aquí ya tenemos la explicación de todo el circuito, y ahora vamos a la demostración del circuito ya armado. Bueno, aquí ya estamos midiendo, ya está más o menos calibrado, y ahora vamos a aplicar calor ahí al diodo para que se vea cómo aumenta la
temperatura. Y como ves se va subiendo hasta 2.7, 2.78 y hasta ahí llega. Y ahora ya quitamos el dedo y ya va bajando la temperatura. Y lo que hice, bueno, yo en lugar de poner dos en paralelo de 100, puse, como no tenía ese valor, puse 5 de 10K en un lado y 5 10 de K en otro lado. Y así es como funciona la práctica.